Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar en esta reunión. El motivo, ¿no es cierto?, de esta reunión es analizar el proceso y el significado político de las elecciones provinciales que van teniendo lugar en este largo, ¿no es cierto?, proceso electoral. Hoy tenemos, ¿no es cierto?, las exposiciones de dos destacados miembros del instituto, el amigo Talavera y el amigo Burman, que se van a repartir las provincias, ¿no es cierto?, como punto de inicio. Si les parece, daría unos 15 minutos a cada uno para que después recojamos opiniones, preguntas y abramos la discusión. Talavera. Rosendo, muchas gracias, Julio, por la invitación. Básicamente, para hacer foco en lo que fueron las elecciones en las PASO en San Juan y las PASO en la provincia de Entre Ríos. Me parece que las dos tienen una, pueden ser anudadas o agrupadas en una observación que también puede ser ampliada a otras provincias, que es una observación más vinculada a la continuidad que al cambio. No tanto un reordenamiento de la demanda electoral, sino un reordenamiento de la oferta electoral. Estamos hablando de dos provincias que comparten una característica demográfica y discrepan claramente una característica de su matriz productiva. La coincidencia es que las dos provincias tienen 4 asientos electorales fundamentales, cosa que no se da en muchas provincias. No es el caso de Formosa, no es el caso de Misiones. San Juan, Rawson, la capital, Chimbas y Rivadavia son, digamos, los 4 pulmones, los 4 principales electorados de la provincia. Y en el caso de Entre Ríos estamos hablando de Paraná, de Concordia, de Gualeguaychú y de Uruguay. La diferencia, bueno, la matriz productiva sanjuanina es muy distinta a la entrerriana. En cualquier estudio de captura del Estado, de autoritarismo subnacional, de básicamente calidad de la democracia, San Juan tiene un lugar, en la mayoría de ellos, destacado en el sentido de problemas de competitividad para la oposición, oficialismos hipertrofiados. Esta elección ha sido un caso, uno ve una diferencia clara entre ambas provincias, donde el partido oficialista tiene un rendimiento abrumadoramente parejo de la principal categoría para abajo, de gobernadores para abajo. Uno ve que el Frente de Todos de Uñac tiene excelentes rendimientos y en muchos casos, en la gran mayoría, con porcentajes similares. Por supuesto, mientras más grande es la ciudad, menor es el porcentaje. Cuando nos vamos al San Juan profundo, el Frente de Todos logra mejores guarismos, que es básicamente la dinámica más común en la mayoría de las provincias, sobre todo en las provincias más chicas. En el caso de San Juan, lo que nosotros vemos es la consolidación de, un oficialismo y una consolidación de una fase del sistema de partido sanjuanino que deja ya como historia una tendencia a la fragmentación que caracterizó a San Juan en los 80s y en los 90s. San Juan se caracterizaba fundamentalmente por 4 partidos relativamente relevantes en términos de competitividad electoral, además de la UCR y el PJ, el bloquismo y Cruzada Renovadora Sanjuanina. La crisis de 2001 implicó de alguna manera un reagrupamiento de esas 4 fuerzas, con el Partido Justicialista absorbiendo gran parte del caudal que tenía el bloquismo sanjuanino, que llegó a ser muy importante, o Aldino Acosta en las elecciones de 2003 saca casi el 30% de los votos, y la UCR absorbiendo gran parte del voto de Cruzada Renovadora. Conforme se va se acentúa la matriz, productiva, minera, durante los años 2000, recordemos que San Juan tiene una particularidad que no se da en ninguna otra parte del país, que es que 1/3 del PBI está en manos, de una empresa, que es el caso de la Barrick, que es coincidente, que se da en paralelo con un esquema de captura de recursos estatales y de captura de rentas.
Digamos, ya desde 2010 para acá lo que se da es un proceso donde el oficialismo mantiene entre el 50 y el 55% de los votos y una oposición que fluctúa entre un tercio y el 40% de los votos generales. Y en la comparación de las PASO este año, que son PASO, eso no deja de ser un aspecto relevante, las diferencias no se da, pese al deterioro de las condiciones económicas, un avance muy notorio del oficialismo sanjuanino. Uñac saca 6.000 votos más con respecto a 2015. Tampoco hay un retroceso como en igual manera observamos en Neuquén, un retroceso de las fuerzas vinculadas a Cambiemos. Estamos hablando de que agrupadas, las fuerzas vinculadas a Cambiemos apenas son un 4% menos de su rendimiento en 2015. Lo que es un cambio al interior de la dinámica opositora. Martín Turcumán, el candidato de Cambiemos, saca cae a un tercio de su votación en el año 2015. Recordemos que en 2015 estaba alguien que ha sido aliado del gobierno, como es el actual senador Basualdo, varias veces candidato a gobernador, y Turcumán por el lado de, el Cambiemos más nítido. Basualdo en esta elección decide no participar y lanza al que fue su asesor en el Parlamento, intendente de Santa Lucía, séptima ciudad de la provincia, Marcelo Rego, que mantiene una votación significativa, absorbiendo gran parte de los votos de Turcumán de hace 4 años. O sea, hay un reordenamiento al interior del electorado oficialista, pero no hay un cambio entre bloques, hay una continuidad. De hecho, hay, Dignidad Ciudadana, formaciones más ubicadas a la derecha, más vinculadas a una derecha valórica en términos ideológicos, no logran sumarle al oficialismo votos nuevos. Quizás se puede trazar una continuidad en las elecciones sanjuaninas de alguna estrategia que parece insinuada del diseño de candidaturas de Cambiemos, que es facilitar reelecciones de gobernadores provinciales que en su malla de votantes tienen votantes de Cambiemos a nivel nacional. ¿Cómo? Debilitando la oferta de Cambiemos a escala provincial. En vez de hacer converger a Orrego con Turcumán, los presentan divididos. Y ese patrón se repite. En Tierra del Fuego, Ciurano y Estefani fueron dados de baja como candidatos. En Río Negro, Madsen fue la candidata en lugar de alguien mucho mejor rankeado, ¿no?, en las encuestas, como el diputado Sergio Whisky. Atilio Benedetti en lugar de Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Misma situación de continuidad, podemos observar con algunos detalles particulares en Entre Ríos. Entre Ríos en 2015 tiene dos particularidades. Primero, una tercera fuerza alineada con Sergio Massa a nivel nacional, que era la candidatura de lo que venía a representar el peronismo del ex gobernador Jorge Busti, su candidato Fuertes, que sacó más de 100.000 votos, una porción muy relevante del electorado de 2015. El Cambiemos presentaba a Atilio Benedetti, que era, con mucha trayectoria en la provincia, pero que no se puede decir que sea un candidato competitivo para ganar la gobernación. Y en 2015 además se había producido otra particularidad, que es un elevadísimo nivel de votos en blanco. Estamos hablando en torno a los 100.000 votos en blanco en las PASO 2015. Habida cuenta de eso, el cambio que se produce en 2019, volvemos a la misma idea fuerza. Cambio en los agrupamientos, oficialismo y oposición. Bordet absorbe casi la totalidad del voto del bustismo de 2015. Y Benedetti, que uno podría decir, la situación económica podía afectar el rendimiento y si se iba con un candidato no competitivo más, el oficialismo y oposición pierden casi exactamente la misma cantidad
de votos con respecto a 2015. O sea, la suma de Fuertes y Bordet da 26.078 votos menos que en 2015. Benedetti saca 26.035 menos votos que De Angeli en 2015. O sea, no hay un cambio interbloques, sí hay un cambio intrabloques porque Bordet logra absorber toda o casi la totalidad del voto de Fuertes. Lo que sí hay es, digamos, una caída de la participación, 80.000 votantes menos, y una caída muy sustancial del voto en blanco que se derrumba a la mitad, por lo menos en las 4 principales ciudades. El voto del interior de la provincia permanece estable. Y lo que uno puede observar es que el votante oficialista blando, si se quiere, que había algunos razonamientos que propendían a enfatizar que iba a votar Cambiemos porque no tiene otro lugar a donde ir, o sea, enojado, molesto, etcétera, pero terminaría votando a Cambiemos. Al final, si no existe el lugar, lo inventa, lo encuentra. Y ese lugar podemos quizá verlo en la no participación. Quizás como en el caso de La Pampa, donde McAllister termina teniendo menos votos que los votos en blanco, en una PASO hecha en una época sumamente desestimulante para ir a votar, como fue la fecha que La Pampa puso las internas a Cambiemos, gente que fue específicamente a votar en blanco, en una PASO partidaria. Lo que queda, digamos, como elemento a dilucidar es, bueno, la distribución del mapa municipal. O sea, la elección a la Intendencia de Paraná va a ser interesante porque el vicegobernador Val ganó una interna con algún nivel de expresividad contra 6 candidatos más. Queda saber si va a poder reagrupar el voto de los 6 candidatos restantes. Ahí hay votos que no son propiamente... Val no es un candidato totalmente aceptado dentro del PJ entrerriano, y además hay votos muy distintos. Jung, de Unidad Ciudadana, no es lo mismo que Julián, que está más cerca de los pañuelos celestes, por decirlo de alguna manera. Y la interna de Cambiemos, donde los candidatos que compitieron con el intendente Barisco, que tiene problemas judiciales conocidos, han hecho una campaña muy fuerte anti-Barisco. Los candidatos internos van a tener que hacer un esfuerzo explicativo y los equipos de marketing van a tener que tener una inflación de creatividad para explicar por qué ahora hay que votar a Val y por qué ahora hay que votar a Barisco. Pero todo hace prever, si las tendencias son las que hoy se ven en los sondeos, que aún siendo un candidato poco aceptado, Val, con el arrastre de Bordet, va a ganar la Intendencia de Paraná, lo cual deja un mapa poco estimulante para Cambiemos a nivel provincial. Resumiendo y, digamos, de manera de conclusión, primero, a nivel diciendo que además el voto provincial no es un muy adecuado predictivo por sí mismo de tendencias nacionales, eso hay que decirlo. O sea, tratar de sacar conclusiones a partir de nacionales, a partir de elecciones en caucete, no me parece que sea un método demasiado aconsejable, pero sí lo que uno ve es, primero, movimientos de elector filocambiemita, descontento, no hacia otras opciones, sí hacia votos en blanco, abstención, que pueden hacer un daño eventual ante la ausencia de opciones ideológicamente parecidas. Una estabilidad en la demanda de voto a nivel subnacional, en los reagrupamientos, y que, digamos, la novedad pasa por la oferta. Básicamente el peronismo, cuando logra presentarse con una opción simplificada frente al electorado, es altamente eficiente para retener todos los caudales electorales de sus distintas ofertas. Y Cambiemos, pese
a la situación económica, logra ser resiliente, logra aguantar el pulso y caer 3, 4, 5 puntos porcentuales que no son relevantes, manteniendo básicamente el núcleo fundamental que le permite seguir siendo la referencia opositora en esas provincias. Bueno, a mí me toca las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Fe. Pero antes de entrar a lo provincial, quería, tomando parte de lo que decía recién Patricia en la conclusión, preguntarme si acaso las elecciones desdobladas, porque estamos analizando un proceso de elecciones que fueron anticipadas respecto del ciclo de elecciones nacionales, presidenciales y legislativas, son trasladables o se pueden hacer conclusiones respecto de esto para las elecciones presidenciales de octubre. Y coincido con la primera respuesta, no se puede hacer porque se trata de dinámicas locales que tienen que entenderse en esos términos. Sin embargo, hay algunos elementos que sí podemos extraer de este proceso, sobre todo, después voy a volver a esto, el formato que están adoptando las coaliciones a nivel provincial, que es un poco el tema que mencionaba recién Patricio. Bueno, hubo, sin embargo, y es inevitable que lo haya, intentos de hacer lecturas nacionalizadas de la elección que son un poco artificiales. Hay por lo menos 3 lecturas que son sesgadas. Una, la que trató de atribuir a los malos resultados relativos de Cambiemos o del kirchnerismo en algunas provincias un significado nacional, lo cual es muy apresurado porque se trata de provincias en las cuales Cambiemos nunca había logrado buenos resultados, por lo menos no si tomamos 2015, 2017 podemos encontrar algún tipo de diferencia, pero tenemos que recordar siempre la característica de lo que se está eligiendo en esta elección, y porque en los casos del kirchnerismo también se trata de provincias en las cuales la opción kirchnerista no estaba tampoco con expectativas ganadoras, por lo menos más allá de las lecturas que se han hecho a nivel nacional, que han trabajado demasiado con las expectativas. La otra lectura que también es un poco sesgada es la que dice que ganaron terceras fuerzas, o mejor dicho, candidatos alternativos a Cambiemos y al kirchnerismo, lo cual tampoco corresponde plantearlo de esta forma, por lo menos tan asertivamente, porque los candidatos de las fuerzas provinciales que se impusieron a las elecciones de gobernador en Neuquén y en Río Negro se abstraen de la lógica nacional. O sea, que no sean ni cambiemitas ni kirchneristas, no podemos atribuirlo a que formen parte de otro espacio supuestamente nacional, porque finalmente son partidos provinciales que siguen lógica provincialistas y luego van a tener probablemente relaciones buenas con aquel que gobierna, por lo menos así viene funcionando la política argentina durante todo el ciclo democrático con las fuerzas provinciales. Y hay que agregar tal vez algo más sobre la naturaleza de estas nuevas fuerzas provinciales en la Patagonia, que tienen tal vez un perfil distinto de las, como la llamaba Mansilla, las fuerzas de centro, que eran las fuerzas de centro-derecha, que habían tenido origen histórico o que se habían construido a partir de ex gobernadores militares en las provincias como Chaco o Salta, ¿no? Estas nuevas fuerzas neoperonistas creo que tienen otro perfil. La otra lectura algo artificial es que Macri apostó a los ganadores en cada provincia. Eso, si bien es atractivo plantearlo en una nota periodística, lo cierto es que no hubo verdaderos movimientos de parte de Cambiemos para favorecer esto. Podemos encontrar algún tipo de guiño en alguna declaración de algún dirigente, pero no hubo ni pronunciamientos de referentes nacionales de Cambiemos importantes a favor de los gobernadores de Río Negro, de Neuquén, ni siquiera tampoco del caso de la primaria de Chubut, del gobernador Alcioni, ni tampoco hubo realmente renunciamientos históricos de los candidatos de Cambiemos. Por lo tanto, decir que el presidente Macri prefería que ganasen estas elecciones parece una lectura hecha con el diario del lunes, porque no hay verdaderos movimientos en esa dirección.
Ahora, si bien no se pueden hacer extrapolaciones automáticas en los resultados provinciales a las tendencias nacionales, sí podemos destacar que esto reforzado por el hecho de que hay algunas encuestas que muestran que hay votantes de Juntos Somos Río Negro en Río Negro o del MPN en Neuquén, que luego van a votar por el macrismo o el kirchnerismo en las nacionales. Por lo tanto, no se puede establecer cómo se van a comportar esos votantes en las elecciones presidenciales. Pero sí creo que lo que es el dato clave de la lectura nacionalizable de esta elección es cómo se han constituido las coaliciones a nivel local, con dos grandes preguntas para hacer, ¿no? Una es si en las elecciones locales la conformación provincial de Cambiemos logra evitar disgregarse o logra evitar estrategias que se despeguen del oficialismo nacional en la provincial. Y la otra pregunta que me parece relevante es si el peronismo logra unirse y ser eficaz en esa unión, porque me parece que son las dos preguntas importantes que se le puede hacer a las coaliciones políticas para las elecciones presidenciales en un año que, bueno, ya sabemos, tiene muchas incertidumbres por delante, porque aún faltan muchos meses que, como decía Garrosendo, tienen todavía mucho por transcurrir. En el caso de las elecciones de Neuquén, nuevamente ganó el Movimiento Popular Neuquino con una votación que en términos históricos tal vez estaba un poco por debajo del promedio de la democracia para gobernador, pero superó expectativas bueno, dejó claro que hay una superioridad muy importante del MPN a nivel de elecciones provinciales. Hay que recordar que el MPN tiene, ahora los datos son un poco desactualizados, pero por lo menos así era hasta el año 2010, tiene un caudal de afiliados que es equivalente al 40% del padrón provincial. Por lo tanto, si los afiliados del MPN van a votar, yo creo que ese dato es un poco viejo, insisto, hay fichas, tal vez tienen que ser actualizadas, pero históricamente el MPN tenía por lo menos un tercio del padrón provincial afiliados al partido. Con solamente lograr que no se disgregue el votante MPNista, el gobernador se impone. Acá había habido una novedad, que era una disidencia del MPN, que era el Partido Demócrata Cristiano que llevaba la candidatura de Sovich, que bueno, logró algunos votos, pero no logró minar ese 40% con el cual el MPN viene ganando todas las elecciones, por lo menos se refiere al 40% desde el año 62-63. Ahora, en tanto en Chubut como en Río Negro, y por eso me parece interesante el fenómeno, tenemos procesos de cierta consolidación de partidos provinciales que son nuevos y que se están construyendo a imagen y semejanza del MPN. Y esto reconocido por dirigentes de esos partidos. Mario Daneve decía que su partido, Chubut Somos Todos, Chubut para Todos. Chubut Somos Todos. No, Chubut Somos Todos. Chubut para Todos es un diario. Era el MPN chubutense. En realidad había iniciado como PJ Modelo Chubut, así se había lanzado en el año 2013 como partido. Claro, ya en el 2011 había competido con el sello PJ, con el agregado de Chubut, ¿no? Y 2013 ahí se llama PJ Modelo Chubut, que competía con el patch, con la sigla de... Claro, el patch, con la coalición que era Chubut Somos Todos. Ahora, en el caso de Río Negro, es interesante que ambos liderazgos acá remanentes son también originarios en una muerte prematura de un dirigente provincial que también tenía ideas similares, porque Alcioni, que es el actual gobernador de Chubut, que hay que recordar que en las primarias de Chubut recientes, Chubut Somos Todos tiene más votos que como candidato Alcioni que el resto de los candidatos, pero si sumamos al conjunto de los candidatos del peronismo con el kirchnerismo dentro, superan a Alcioni, sobre todo, bueno, ahí está el candidato Linares, que es kirchnerista, pero hay algunos indicadores que dicen que Alcioni puede sostener
relativamente bien la elección abierta, la elección general. Ahora, ambos fenómenos, la construcción del dasnevismo, del berettinismo, que acá es un dato medio controversial, pero yo tengo a través de algunas conversaciones que tuve con dirigentes de Río Negro, que el fallecido gobernador Soria tenía una idea similar acerca de que el peronismo, a partir de su victoria, que fue prematuramente suspendida por un asesinato que sufrió de parte de su esposa, a las semanas de asumir la gobernación, esto fue en enero de 2012, ¿no? Un día después de eso. 3 semanas después, exactamente. El fin de año no terminó bien. Soria ya tenía una idea acerca de autonomizar al peronismo de Río Negro en función de demandas que él creía que se iban a producir en la provincia de Río Negro respecto de la política nacional. En el caso de Das Neves, esto tuvo una expresión política más abierta, porque Das Neves se enfrentan con Néstor Kirchner ya poco antes de la muerte de Kirchner. Das Neves comienza a despegarse del kirchnerismo cuando empieza a ver lo que pasaba con las gobernaciones manejadas por control remoto por Néstor Kirchner, en el caso de Acevedo, etcétera, etcétera, y luego el conflicto con Peralta. Y bueno, el caso de Das Neves tiene un poco más de ambigüedad en el hecho de que había un planteo nacional por parte de Das Neves, que de hecho que tenía aspiraciones presidenciales, y la construcción de un partido provincial. Sin embargo, en el caso de Berettinec, creo que el proyecto provincialista es mucho más expreso. De hecho, en los documentos de Juntos Somos Río Negro se plantea con un partido provincial que renuncia a las elecciones nacionales. De hecho, ambos procesos son paralelos. Comenzaron en el año 2011 aproximadamente, ambos autonomizaciones de los peronismos o de ciertas facciones de peronismo que convierten en partido provincial, y ambos procesos son de bastante buena calidad en términos organizacionales, porque son partidos que, sobre todo Juntos Somos Río Negro, que esta vez es un proyecto muy bien gerenciado, digamos, por Berettinec, son partidos que han construido muy buena base de dirigencias locales, que han ganado en muchos municipios. El caso de Chubut Somos Todos, bueno, tiene más problemas, pero Berettinec logró hacer base tanto en el valle como en la zona turística y construyó partido provincial. Por eso, bueno, esta idea del MPerismo también hay que apoyarla en el hecho que las 3 provincias están influidas por el boom petrolero de diferente forma. El MPN logró hacer de la defensa del interés provincial y de la economía petrolera provincial un elemento central de su identidad partidaria, y los primos pobres de Neuquén, que son los chubutenses y los rionegrinos, están haciendo la misma estrategia, una estrategia que creo yo crea un modelo de partido provincial distinto del partido más ideológico de mediados del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Ahora, y con esta característica del neoperonismo, ¿no? Que es interesante cómo el peronismo logra ser al mismo tiempo el único partido nacional de la Argentina y al mismo tiempo el gran productor de partidos provinciales, una aparente contradicción que merece mayor análisis. Antes de terminar, 2 cosas sobre la elección de Santa Fe que me parece sumamente relevante para analizar ambos fenómenos que planteaba antes como preguntas a hacer de las elecciones desdobladas provinciales, sobre la continuidad de la coalición en Cambiemos y sobre la unión del peronismo con las provincias como modelo. A diferencia de otros casos, en Santa Fe el presidente Macri está apoyando abiertamente al candidato a gobernador José Corral, que es intendente de la ciudad de Santa Fe capital, una ciudad en la cual Corral tiene buena imagen, por lo tanto es probable que
su aspirante a sucederlo, que es Albor Cantar, que ganó las elecciones con la boleta de Cambiemos en 2017, logre retener la ciudad, pero se le está planteando un problema serio a Cambiemos en Rosario, que es una ciudad que había acompañado bastante bien en la aparición de Miguel del Cel, que de hecho había desempeñado bastante bien del Cel en Rosario, que había sido lo que le había permitido superar las expectativas del Cel a nivel nacional, a nivel provincial, estuvo cerca de ganar. Pero Rosario es una ciudad, tal vez la que más está sufriendo en este momento el impacto económico, de la crisis económica nacional, y Rosario tuvo un vuelco muy importante de una ciudad que simpatizaba bastante con el macrismo, una ciudad que tiene niveles de antimacrismo bastante pronunciados en todas las encuestas, así nivel casi cercanos a lo de algunos partidos de Gran Buenos Aires. Eso es lo que hoy le genera un problema importante a Corral para las elecciones, porque él probablemente vaya a ganar en el norte de la provincia, sobre todo en la capital, pero Rosario va a tener un resultado bastante desfavorable. Recordemos que Santa Fe viene de 3/3 muy aritméticos, ¿no? Recordemos esa elección 30-30-29 entre el socialismo, Cambiemos y el peronismo. Y en esta oportunidad, este domingo hay primarias en las cuales el peronismo seguramente va a ser la fuerza más votada, porque tiene una primaria real en principio, porque hay dos candidatos que están relativamente parejos, que son Perotti y María Eugenia Bielsa, mientras que el socialismo tiene un buen candidato, que es Bonfatti, que es el dirigente socialista más popular, y Cambiemos, que también tiene un buen candidato, que es Corral. Tienen listas únicas en las primarias. Por lo tanto, no sería extrañar que el peronismo supere el 40% por esta característica, pero luego la general tenga otro tipo de aritmética. Ahora, el fenómeno Rosario probablemente sea una de las explicaciones de por qué el peronismo tiene oportunidad de ganar la provincia de Santa Fe por primera vez en mucho tiempo, y también de ganar Rosario inclusive, porque ahí el peronismo tiene un candidato que es también bastante bueno en términos relativos, es un candidato que es una suerte de Massa rosarino, que es Zuckerman, que también era gerente de ANSES en Rosario, tenía un programa de radio que hablaba con jubilados, muy parecido a Massa en todo sentido, y que tiene el apoyo de todos los peronismos, desde el kirchnerismo, el rosismo, el masismo, el antiguo reutemismo y Perotti, y también María Eugenia Bielsa, todos apoyan a Zuckerman. La gestión socialista de Rosario es históricamente muy buena, probablemente una de las gestiones municipales más interesantes a nivel nacional, pero 30 años de socialismo y el hecho de que la inseguridad en Rosario se convirtió en un problema real, lesionaron bastante al candidato socialista, que no es malo, que es Pablo Hapkin, pero hoy no está siendo tan favorecido por las encuestas. Y bueno, Roy López Molina, que es el candidato de Cambiemos, que tenía buena imagen hasta hace un tiempo, ahora está sufriendo el desgaste bastante asociado al PRO, el desgaste que está teniendo Macri en Rosario en particular. Por lo tanto, Cambiemos ganando Rosario es muy poco probable. El peronismo ganando Santa Fe y Rosario, en una alianza inclusive bastante armónica de todos los diferentes sectores del peronismo, me parece que es un dato relevante para la política nacional. Y bueno, con esto cierro. Las elecciones provinciales no anticipan el resultado nacional, pero crean clima político y generan consecuencias políticas. Es decir, que no anticipan el resultado nacional no quiere decir que no cree clima político y consecuencia política. ¿No es cierto? Entonces, yo puedo decir, pero tras la elección de Neuquén, la Casa Rosada dijo que Macri se repliegue de todas las campañas. Y tras la elección de Neuquén, Cristina dijo, me repliego de todas las campañas. Es decir, no que anticipan resultados, pero generan efectos políticos. Es decir, lo que haya pasado en cualquier de esta provincia no me dice lo que va a pasar a nivel nacional, pero los precandidatos presidenciales no quieren quedar vinculados a una derrota provincial, aunque esa derrota provincial no esté anticipando ningún resultado nacional.
De hecho, eso es la antinomia de lo que pasó, por pensar en una 1999, que fue uno de los primeros procesos en los que hubo múltiples elecciones desdobladas, y los candidatos nacionales, en ese caso Walde y de la Rúa, la alianza en general, poniéndose al frente de todas las campañas provinciales y mostrándolas como triunfos propios. El otro comentario que yo agregaría, y que es real, ¿no? Es decir, la fortísima tendencia a que ganan los oficialismos en las provincias. Yo recuerdo, me pareció esto muy significativo, el 2003. Es decir, en el año 2002, 2 cada 3 argentinos se identificaban con la idea de que se vayan todos. Estamos aquí en 2002, 2 cada 3 que se vayan todos. En los primeros meses, y ya en los últimos meses del 2002, hay elecciones en la provincia y las 21 provincias que gobernaba el oficialismo las ganó las 21. Y las 2 que perdió el oficialismo las tomó el peronismo, que no las tenía. No sé si antes teníamos un 2002 donde la gente decía que se vayan todos, pocos meses después se vota y ganan todos los oficialismos, ¿no es cierto? Marcando esta, ¿no es cierto?, particularidad, pero que genera esto. Hay una tendencia de alguien que puede decir, no, Miguel, no le adjudique significado político nacional a los resultados locales porque todos ganan los que están. Entonces, si gana, ¿no es cierto? Es decir, entonces, ahora, esto yo creo que es real. ¿No? De cualquier manera, esto no quiere decir que no tenga efectos o impactos políticos nacional. No en cuanto a la anticipación, sino en cuanto al propio. Además, todo esto depende de un momento y una circunstancia, ¿no es cierto? Y como esto están coincidiendo las elecciones provinciales con un momento de fuerte tensión económica y caída en el consenso del gobierno, esto inevitablemente crea efectos. Entonces yo puedo decir, más de la mitad de las provincias Cambiemos no compite como Cambiemos. Y esto porque los líderes locales tienen la percepción de que ir con el rótulo oficial le resta votos y no le suma, ¿no es cierto?, y no le suma votos. En un momento que el gobierno nacional está complicado, sus referentes provinciales toman cierta distancia a los efectos de neutralizar un efecto negativo. Las 3 provincias del radicalismo adelantaron la elección, porque sus gobernadores creen que ir con la boleta del presidente, ¿no es cierto? La provincia de Buenos Aires hemos visto a la gobernadora Vidal, es decir, intentando separar la elección. Y no sé si hoy lo firmó Rodríguez Larreta, porque hasta hoy de la mañana Rodríguez Larreta no había firmado la unificación de la elección porteña con la nacional. Había unificado las PASO, pero no había unificado la primera y la segunda vuelta, tratando de mantener un marco. Entonces, claro, esta es la otra, ¿no es cierto?, la otra cara. Es decir, uno dice, no se vinculan, pero en la realidad, ¿no es cierto?, hay una cierta vinculación en cuanto al proceso político. Los partidos provinciales, ¿no es cierto?, que ya hace referencia acá, llegaron a ser la tercera fuerza política nacional, yo diría sobre todo en los años 70. A comienzos de los 70, cuando estaba Manrique obteniendo el 15% de los votos, había otra formulación de partido provincial, que era 17-18%, claramente una tercera fuerza que ocupaba más bien, ¿no es cierto?, un espacio, llamémosle así, de centro-derecha que estaba vacante o ausente en la política. Ahora, esos partidos provinciales han desaparecido todos menos uno, el neuquino. Es decir, como vos bien señalaste en San Juan, donde los partidos provinciales eran fuertes y ganaban en elecciones de gobernador, ¿no es cierto? Ganaban elecciones de gobernador hasta los años 90, me parece, ¿no? Es hasta los años 90. Por eso digo, hasta los años 90 ganaban elecciones así. En Corrientes sucedió otro tanto, el Pacto Autonomista Liberal ganaba elecciones hasta comienzos de los 90. Después, es decir, digamos, cuando se restablece la democracia, había 3 provincias gobernadas por partidos provinciales: Corrientes, San Juan y Neuquén. Lo de Corrientes, ¿no es cierto? Sí, pero nunca no gobernaban. Eran tercera fuerza local, sí, pero no gobernaban. Pero no en el 83. Y también en Chaco. ¿Sí? También sí. Claro, pero los 3 partidos iniciales eran estos:
la coalición correntina y San Juan han desaparecido como opción de poder provincial. Como dijiste vos, es decir, el Partido Honor de Salta gobernó 2 periodos. Bueno, dejamos a San Luis de paso, ¿no? Sí, pero desarticulado. Después tenemos, ¿no es cierto?, lo que fue Fuerza Republicana en Tucumán, gobernó un periodo, pero está desarticulado. Acción Chaqueña en el Chaco, gobernó un periodo, pero hoy está desarticulado. Sí, pero eso no llegó a gobernar, ¿viste? Claro, el Movimiento Popular fue Hino, gobernó la provincia y hoy está desarticulado, para dar cierta homogeneidad, donde se gobernó la provincia, como quema, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos observado, lo que se observa es un retroceso de los partidos provinciales, con la excepción de Neuquén. Y partidos provinciales que todavía en el 83 no gobernaban, pero subsistían, el PPR en Río Negro, el Partido Popular Rionegrino, el PACH en Chubut, que no llegaban a gobernar, pero era una tercera fuerza, hoy han desaparecido. Y creo que esta desaparición de los partidos provinciales me parece que responde a 2 dinámicas de la política nacional. Una dinámica es el peronismo. El peronismo tiene esa plasticidad, esa flexibilidad que le permite absorber los fenómenos políticos diversos. Y en alguna medida el peronismo absorbe la territorialización y la provincialización de la política. Es decir, el peronismo permite ser al mismo tiempo partido provincial y peronismo. Es decir, no es que... Y entonces ahí aparecen una serie de figuras, ¿no es cierto?, de dirigentes peronistas que al mismo tiempo hacen un doble juego que funcionan como partidos provinciales. Pero no, por ejemplo, Arción en Chubut. Para mí Arción en Chubut es un tipo que hace, por un lado, parece ser un partido provincial, pero por otro lado juega en el peronismo nacional, y si el peronismo se ha corrido representando en parte el provincialismo. Ahora, después está el fenómeno de Cambiemos. El fenómeno de Cambiemos también anuló los partidos provinciales. Las expresiones, lo que quedaba de expresiones provinciales de centro derecha ha sido absorbido por Cambiemos. Entonces yo creo que hoy, es decir, es cierto, hay una cierta provincialización del peronismo, pero que no rompe, ¿no es cierto?, con el peronismo. Neuquén es un caso, ¿no es cierto?, muy particular, surge en el 62, es decir, en el año 62 el neoperonismo gana 2 provincias, Salta y Neuquén. Neuquén con los hermanos Zapag, Salta con los hermanos Turán, ¿no es cierto? Es decir, que los 2 son electos gobernadores, pero hay el golpe contra Frondizi y intervienen ¿no es cierto?, la provincia. El único partido provincial que tiene, ¿no es cierto?, desde el año 62 ha ganado todas las elecciones de gobernador, es el Movimiento Popular Neuquino. El neoperonismo salteño todavía a comienzos de los años 70 existía, pero fue absorbido y reabsorbido por Julio Romero, ¿no es cierto?, que lo observó. Ahora, el tema neuquino es un tema muy particular, que no hay otro caso. Vale como modelo para algunos peronismos provinciales que le permite hacer, ¿no es cierto?, ese doble juego. Sobre esto yo creo que hay que agregar un tema institucional, que ha sido la reforma constitucional del año 94. La reforma constitucional del año 94, a provincializar la propiedad de los recursos naturales, que dejaron de ser de la nación para pasar a ser de las provincias, transfirió una cuota de poder no menor a las provincias, ¿no es cierto? Es decir, la provincia petrolífera son 10, digamos, algunas más importantes, también más importantes, pero la minería, es decir, todo esto antes era un recurso nacional, y esto le daba al gobierno nacional un elemento. Si Neuquén ayer pidió exportar libremente el gas y el petróleo. Pidió exportar. Ya no es el tema de producción, regalía, no, exportar, ¿no es cierto? Y esto a determinada provincia les ha dado una cuota de poder y de recursos que antes no tenía. Porque acá lo de Neuquén, pero yo diría, el caso de San Juan, que vos también analizabas, como vos dijiste, 1/3 del PBI de la provincia, una empresa minera que es la Barrick, ¿no es cierto? Es decir, y provincia, esto también ha generado, me parece, un cambio en cuanto al poder provincial. Hay provincias que antes tenían un poder mucho menor y hoy, ¿no es cierto?, como el caso de San Juan, San Juan tiene la menor tasa de desempleo de Argentina. ¿Cómo ves el caso de los Rodríguez de San Luis, José?
A ver, todos sabemos, bueno, los Rodríguez Sá en los años 60 eran del Partido Demócrata de San Luis, cuando los conservadores todavía en esa provincia podían ganar una elección. Es más, la ganaron en 65 de gobernador. Cuando vieron en los 70, a comienzos de los 70, que el peronismo era el futuro, abandonaron un conservadorismo agónico y pasaron a militar en el peronismo. Yo lo que creo es que el peronismo tiene esta plasticidad, esta flexibilidad, que vos la mencionaste cuando hablaste de los candidatos de la provincia de, ¿no es cierto?, de Entre Ríos, que puede haber un candidato ultra acá y puede haber un candidato antiaborto y todos están dentro del, ¿no es cierto?, dentro del peronismo, ¿no es cierto? Y los Rodríguez Sá son una mezcla de estas características, ¿no es cierto?, ultraconservadores en un aspecto y progresistas en el otro aspecto. Con una particularidad, y es que se engancharon muy bien en todo el proceso que en la Patagonia se llamó la del paralelo, no me acuerdo cuándo, después vino Canía, la industrialización de las provincias, y San Luis enganchó con una continuidad fenomenal en toda la cuestión de la promoción industrial. Eran 4 provincias, eran San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. Yo hice el primer parque industrial textil de la Argentina, que desapareció cuando murió Canía inmediatamente. Pues habían reunido prácticamente el grueso de la industria textil sintética de la Argentina, se había decidido trasladarse al parque industrial. Bueno, pero volvamos a los Rodríguez Sá un minuto que vos planteás. Los Rodríguez Sá, para mí son un ejemplo de esa capacidad del peronismo de provincializar. Si los Rodríguez Sá pudieron haber armado un partido provincial, pero ellos no quisieron perder es decir, la vinculación con el peronismo nacional y han seguido jugando. Y esto es lo que me parece que es el fenómeno es decir, ¿viste? Esta capacidad del peronismo de absorber la provincialización y dejar que sus provincias sigan teniendo a veces, digamos, sus líderes jueguen como líderes provinciales y al mismo tiempo. Y por lo general, no quieren romper con el peronismo. No. Con un peronismo que es diverso, que ya van... Siempre son candidatos a presidente. Escuchame, el problema, además son, como yo digo, 2003, 2007, 2011 y 2015, estas 4 elecciones, el peronismo fue con 3 candidatos siempre. Y esos 3 candidatos, aunque algunos saquen pocos votos, le dan a todo esto, ¿no es cierto?, el juego. Ahora, de todo esto, para mí el cambio estructural más importante es la reforma constitucional del 94. Es decir, la propiedad de los recursos naturales en manos de la provincia y ya no en manos de la nación ha implicado una transferencia de poder y de recursos relevante, ¿no es cierto?, a las provincias, ¿no es cierto? Y tenemos el litio de Jujuy, etc. Normalmente la brecha es muy grande entre la elección provincial y la elección presidencial. Es decir, vos has tenido fenómenos donde el peronismo de la Sota Schiaretti ha ganado las provincias y a veces ha ganado la presidencia Macri, otras ha ganado Cristina, otras ha ganado Lavagna, no sé, es decir, vos has tenido el caso de Córdoba, es clarísimo, es un electorado, quizás, en mi opinión, sea una de las provincias o la provincia donde ese divorcio es más marcado. Tenés un voto provincial muy homogéneo a favor del peronismo desde hace 2 décadas, un poquito más de 2 décadas, y al mismo tiempo tenés que puede haber ganado para presidente Macri, Cristina, Lavagna, digamos, distintas expresiones, ¿no? Me parece que es el ejemplo. Otros casos están mucho más alineados. Formosa, por ejemplo, en el otro extremo, me parece que tiene un alineamiento con el peronismo nacional en cualquier versión mucho más, ¿no es cierto?, mucho más marcado en ese sentido. Y tenés el caso de Santa Fe que estamos analizando, donde la provincia viene gobernada hace 4 periodos, me parece, ¿no?, por el socialismo. La provincia de Santa Fe en el 2017 son 3. 3 periodos, donde los socialistas gobiernan, ¿no es cierto?, la provincia, pero normalmente, la elección, normalmente, no sé si, digamos, la elección presidencial la gana un candidato de otro partido, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que eso se va acentuando, donde además este tipo de fenómenos, como vos decías, digamos, una cosa es en los grandes centros urbanos, capitales de provincia y un votante más fluctuante. En el interior profundo de la provincia es un votante mucho más fiel, por llamarlo de alguna manera. Bueno, muchas gracias.